para que los disfrutemos, ¿eh? Así que teniendo sustento y teniendo abrigo, estemos contentos con esto. Ok, hermanos, pues no sé si ocupan algo los jóvenes en la parte de atrás. Las llaves. ¿Alguien trae las de Certuche? Le decimos así al llavero, por si no sabían. Oscar, abajo, si no. Bien. Una de las ventajas de transmitir en vivo, ¿verdad? Que conocen parte de la organización que tenemos. Y bueno, pues vamos a dejar un espacio, hermanos, en esta mañana para que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Están de acuerdo? Porque yo necesito que Dios nos hable a través de su palabra. Recordemos que los propósitos de estar en la iglesia es para buscar la mutua edificación. O sea, yo necesito ser edificado por ustedes. ¿Lo creen, hermanos? Ustedes necesitan ser edificados por el cuerpo de Cristo, pero todos a la misma vez edificados en base a la palabra del Señor. Y estaba oyendo unas enseñanzas muy buenas, hermanos. Quisiera recomendárselas a ustedes, pero necesito hablar con hermano Pascual, hermana Jessie. Ellos están trabajando en el área juvenil, adolescentes y jóvenes, y están llevando una serie de temas que al escucharlos, la verdad, edificaron mi vida. Estar oyendo a uno por uno y de veras es algo de mucha bendición. Así que ya en su momento sería interesante ver otras vertientes de nuestros jóvenes y señoritas, porque no solamente los varones, sino las señoritas, escuchar de ellas una enseñanza, de ellos una enseñanza, es de mucha bendición, ¿eh? Entonces, pero ya lo vamos viendo un poco más adelante. Hermanos, busquemos el pasaje de esta mañana que está en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice este versículo de la siguiente forma: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este serían nuestros dos versículos a considerar o a repetir en el tiempo de las clases que se juntan. ¿Les parece bien si lo leemos una vez más? Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son dos versículos que a lo mejor podamos batallar un poquito, ¿verdad?, para hilar estos dos versículos. Pero no sé si en esta mañana alguien de ustedes lo está leyendo y lo quiere compartir. Recordemos que este tiempo es un tiempo de enseñanza. Podemos interactuar un poquito, podemos preguntar algunas cosas que tengan que ver con el tema. Podemos enriquecer esta hora de enseñanza de escuela dominical. Y si hay algo que no podamos entender, pues vamos a orar mucho al Señor y vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a apoyarnos unos a otros, porque hay temas que realmente, a lo menos su servidor todavía no entiende y no conoce muchos temas. No sé si usted está en esta sintonía. Hay temas que necesitan profundizar más, entre otras cosas. Pero gracias al Señor que Él nos revela su palabra poco a poco. Entonces, ¿alguien lo tiene? Es Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Usted puede, no? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Adelante, hermana. No, es que vi al hermano que se levantó y llamó mi atención. Sí. Adelante, sí. Juan 8:31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, va bien. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Uh-huh. Y conoceréis. La verdad. Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, sí, hermana, está bien. Digamos que hay, por ejemplo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el que es más conocido es el que sigue. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Alguien más que para que no le dé tanto frío? Juan 8:31-32 dijo entonces Jesús a los judíos que permanecieren en mi palabra, si habéis creído en mí. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más que quiera participar? Y eso también ayuda a que no nos dé sueño. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Y 32. Muy bien, hermanos. Creo que lo han hecho muy bien. No sé si alguien que dice, yo lo quiero decir, pero me da pena. O casi lo tengo, pero se me va a olvidar y a lo mejor se van a reír de mí, y más el hermano Rogelio. No, el hermano no se ríe. ¿Alguien más? Ok, vamos a intentar decirlo todos juntos, cerrando la Biblia. ¿Listos? Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo este versículo, hermanos? Tiene muchas enseñanzas. Este versículo va de la mano con el tema que estamos tratando en cuanto a la importancia que tienen los dones espirituales. Usted puede decir, hermano, pero es que los dones espirituales ya nos ha llevado mucho tiempo. ¿Habrá otro tema? Es el mismo tema. Porque aunque vosotros sepamos las mismas cosas, dice el apóstol Pedro, es necesario que las sigamos aprendiendo y repitiendo, hermanos. Ahora, no debemos de hacer lo que hicieron los israelitas cuando Dios les envió el maná. Llegó un punto en que ya no querían el maná, ya no querían el pan, se cansaron, se enojaron y casi exigían a Dios las cosas. Danos otra cosa, queremos. ¿Qué querían? Carne, querían carne. Ya estamos hastiados de este maná, ya no queremos esto. Y Dios les dijo que sí les iba a dar carne y les dio carne. Ustedes conocen parte de la historia. Hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si un versículo ya lo conoces, si una porción ya la conoces, no importa. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo más y más de este libro que es la palabra de Dios. Los dones espirituales es algo que la iglesia tenemos, porque soy parte de la iglesia, que estar aprendiendo, aunque ya lo sepamos. Porque una cosa es saber y otra es vivir.
Y en esa parte creo que yo me quedo, en la parte de vivir lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito aprender a vivir lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Juan 8, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a los judíos que habían, esta parte es interesante porque no todos creían en Jesús. Aún los discípulos dudaban del Señor cuando después de los acontecimientos narrados en cuanto a su muerte, a su crucifixión, aún los discípulos tenían dudas. Aún y cuando estaba el Señor con ellos en la barca que se estaba anegando por las fuertes lluvias y el mar embravecido, los discípulos dudaban porque dijeron, ¿quién es este? ¿Sí se acuerdan? Después de que ahí estaba con ellos, todavía dudaban. Tomás, no voy a creer. Oye, el Señor resucitó. No creo hasta que no viere con mis propios ojos y no hiciere esto, ¿verdad? De ver su costado. Y cuando Cristo se le aparece, le dice, ven, compruébalo. Yo resucité. Hermanos, por eso es importante que veamos siempre la palabra de Dios, porque es lo que nos va a dar libertad en todos los aspectos, habidos y por haber. Y muchos no creían en Jesús, así como muchos cristianos no creemos en las promesas de Dios. Y lo mismo equivale a no creer en el Señor. ¿Cuántos creen en el poder del Señor? Sí, pero a veces dudamos. A veces dudamos. Sí, creo, pero, ¿sí? Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Sí creo, pero. Y ese pero a veces nos está haciendo mella en nuestra vida espiritual. La fe, lo dice Hebreos 11, lo dice muy bien. Sin embargo, cuando hemos escuchado mensajes en donde la definición de la fe es creerle a Dios, eso es, hermanos, creerle a Dios. ¿Sí? Y dice, algunos creían, otros no creían. Y les da la clave el Señor, diciéndoles, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán entonces verdaderamente mis discípulos, porque el discípulo no es aquel que escucha solamente, no es aquel que viene los miércoles y los domingos solamente, no es aquel que reporta muchos capítulos, que es bueno, no es aquel que memoriza toda la Biblia, es bueno, no es aquel que cada año devora la Biblia, por así decirlo, es bueno, todo eso es bueno. Pero dice que permanecer en la palabra nos hace discípulos del Señor. Y para entender esta porción, un discípulo es aquel que pone en práctica lo que su maestro le está enseñando constantemente. Porque aquel que solo guarda una enseñanza y ahí la queda y no la vive, hermanos, no es discípulo. Es ¿cómo le dijo el Señor a Tomás? Sí, le dijo que no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermanos, permanecer en la palabra de Dios nos hace un seguidor, un discípulo del Señor. No hay otra forma. Y luego dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? Juan 17:17. Santifícalos, el Señor orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? ¿Qué más es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, aquí tenemos las instrucciones, hermanas y hermanos, para poder, primero, ser discípulos del Señor. Y, número 2, dejar esas cadenas que nos están arrastrando por doquier.
las cadenas del orgullo, las cadenas de la incredulidad, las cadenas, la que tú quieras. Y esa cadena no te da una verdadera libertad. Siempre estás dependiendo de alguien más o de alguna circunstancia. No lo sé, Dios lo sabe. Si dice la palabra, y conocerán la verdad, que es este libro, que es la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, conoce a Cristo. Hermano, pero yo ya tengo a Cristo, yo también tengo a Cristo y soy salvo por la fe en Jesucristo y yo voy al cielo. ¿Tú? Y es por gracia y no es por obras. Esa es mi seguridad. Y yo lo conozco como mi Salvador personal. ¿Lo conoces tú? Espero que todos en esta mañana, los que están aquí presentes, tengan la seguridad de que cuando mueran van a ir a la presencia del Señor. Si no es así, hermano y hermana, o quienes están aquí, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero conoces a Cristo. Conocemos a Cristo. Más allá de lo que mencionamos de la salvación, hermanos. Cuando conoces a alguien, o cuando empiezas a conocer a alguien, es cuando empiezas a ver si me adivinan la palabra, a tener más comunicación con la persona. ¿Qué más? ¿Cómo? Conocer, ¿cómo vas a conocer más a la persona? Héctor, ¿cómo conoces más a Vivi? Platicando, y viceversa, ¿cómo conoces a Héctor? ¿Sí? Hermanas, ¿cómo conocen a sus esposos? Esposos, ¿cómo conocen a sus hermanas? Hermanas, ¿cómo conocen a sus hijos? Y así sucesivamente. ¿Cómo se conocen, hermanos? ¿Cómo? Conviviendo. Si no convives, pues difícilmente te vas a dar cuenta. Pero la realidad es que convivimos unos con otros en el hogar. A veces en el hogar tenemos que convivir. Y sabemos cuando la persona, cuando él, cuando ella se enoja fácilmente. Conocemos los gustos de la comida, a eso no le va a gustar, eso sí le va a gustar. Conocemos su forma de arreglarse, esa ropa como que no le gusta. Esas cosas, hermanos, convivir con una persona nos hace precisamente el conocer más detalles. ¿Cuánto convivimos con Jesucristo? Hermano, es que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Cristo está aquí, hermanos. Está aquí en esta congregación. La Biblia lo enseña, yo lo creo. Cristo hizo una morada en mi corazón también. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él es omnipresente. Está en todas partes. Yo puedo convivir con Él en cada momento. ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos. Entonces, eso nos va a dar una libertad absoluta de muchas cosas. Sí, hermano, tal vez usted está pensando, hermano, pero yo ya soy salvo. No está en duda eso. Sabemos que lo creemos. Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Yo lo creo. Él dice que esos pecados los clavó en el acta, en esa cruz, y dice que los arrojó a lo profundo de la mar y jamás me acordaré de ellos. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces por no ser discípulos, por no conocer la palabra de Dios, y por no querer ser discípulos y por no querer convivir con el Señor, muchas veces le damos estas manos a aquello que nos va a volver a esclavizar. Es como si decimos, bueno, Cristo rompió esas cadenas, amén. Pero después yo vuelvo y digo, aquí estoy. Quiero ser encadenado otra vez. Hermanos,
Hay un tema que más adelante quisiera tocar, pero sí sería importante señalarles lo siguiente. Tuve una plática con José Enrique y hay veces que ellos tienen muchas cosas que decirnos, los muchachos, los jóvenes. Ellos tienen que expresarse, ¿están de acuerdo? Evitemos callarlos, hermanos. Evitemos callarlos. Evitemos el tú no sabes nada. Evitemos el ya guarda silencio. Evitemos esas cosas porque después nos va a pasar factura. ¿Sí? Y en una de las pláticas, obviamente, como van teniendo más edad, sus pláticas tienden a ser de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que están estudiando, de acuerdo a lo que están viviendo, entre otras cosas. Y hablábamos del alcoholismo, de la adicción a las drogas, y decía, ¿sabes que un adicto siempre va a ser adicto? Me dijo así. Un alcohólico siempre va a ser alcohólico. Le digo, pero bueno, si un cristiano recibe a Cristo y crece y todo, pues dice el Señor, y eso eran antes ustedes. Dice, sí, pero sigue siendo adicto y sigue siendo alcohólico. Y eso fue punto no de un debate, hermanos, entiendan bien una cosa. Algo muy diferente es platicar y no coincidir a veces, pero no molestarse. Un diálogo es una plática entre dos personas y que se pueden aterrizar ciertos criterios sin llegar al punto de molestarse. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que se enoja, pierde. Tenemos que aprender a platicar. Y tenemos 2 oídos y una boca. Es decir, podemos escuchar más de lo que podemos hablar. Y no estuve de acuerdo de primero. La verdad dije, no, mira, y empecé a platicar. Pero después de procesarlo un tiempo y ver ciertas cosas, dije, sí, puede que sí. Y me dijo las razones, porque no solo hay que decir el asunto, sino el por qué. Dice, mira, Dios nos ha perdonado, amén. Pero seguimos siendo pecadores. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado es como una adicción. Dice la Biblia que el pecado está a la puerta. Y nos llevaría más tiempo hablar del pecado, hermanos, pero ustedes saben que nos asedia, ¿sí? El pecado que nos asedia, por eso habla de correr la carrera que tenemos por delante con paciencia. Creo que sí, dice así, bien, hermano. El pecado nos asedia. El pecado, hermanos, es una adicción. Y nosotros, Cristo nos ha redimido, nos ha perdonado, somos sus hijos y vamos a esa gloria eterna. Sí, pero mientras estemos en este mundo, tenemos una tendencia por esa naturaleza pecaminosa a hacer lo que no le agrada al Señor. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has peleado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Alguna vez has sido injusto o injusta? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente un pensamiento que no es correcto, que no es apropiado? ¿Alguna vez te has detenido a ver cosas que no son convenientes en este aparato, peligrosísimo aparato? Alguien dirá, ay hermano, qué exagerado, está diciendo que es peligroso este aparato. Es peligroso y lo sostengo. Porque matrimonios, familias, hogares están siendo destruidos nomás por este aparato, nada más. ¿Sí? Y no tengo que decir mucho, porque si volteas a ver en tu casa, tu propia casa, cuánta importancia le damos más a esto que a la misma persona que tenemos enfrente. Entonces, ¿todo eso es pecado, hermanos? El que yo sepa que esa persona necesita a Jesucristo en su corazón y que yo no le hable, sea mi primo, mi prima, mi tío, quien sea. ¿Hablarle de Cristo a una persona es bueno? ¿Sí o no? Y si no lo hago, ¿qué es de acuerdo a la Biblia? Es pecado. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo?
El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. No se está excusando, porque abajo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. No es una excusa para pecar, no es licencia para... Pero hay esa semilla del pecado, esa adicción. Si un alcohólico se rehabilita con algún programa, ese hombre o esa mujer o quien sea, va a pasar por ciertos estándares o niveles, como le llamen, de apadrinamiento, de incentivos, se desintoxicó. Y si esa persona pasó un buen proceso y ya no toma, y se suelta del entorno en donde está, y empieza poco a poco a alejarse de donde estaba rehabilitado, y empieza a visitar a los amigos, y empieza a ver donde, no mires al vino cuando rojea. Díganme sí o no va a caer. Igual un adicto. Un adicto tiene que desintoxicarse. Y hay programas y hay lugares y está bien. Pero ¿qué va a pasar cuando esa persona salga? ¿Se tiene que involucrar con las mismas personas? Peligro. O sea, hermanos, lo mismo es el pecado. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Y dijo algo bien importante. ¿Qué cosa? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso venimos a la iglesia, hermanos. Por eso estamos tratando de aprender. Por eso queremos servirle. Poquito, mucho, ahí vamos, para adelante. De repente nos tambaleamos. Bien te puedes quedar este domingo frío ahí en tu casa, en tu cama, y nadie te va a decir nada. No creas que voy a ir yo hoy. A ver, ¿por qué no vas a ir hoy? No voy a ir, no es mi labor. ¿Sí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué ofrendamos, diezmamos? ¿Por qué estamos aquí peleando una buena batalla? Porque si tú y yo nos separamos del Señor, qué terrible va a ser entonces nuestra forma de vida allá afuera, ¿sí o no? Suéltate de la mano del Señor, que no te lo aconsejo. ¿Cómo viviríamos, hermanos? ¿Cómo estaríamos? Sin duda el pecado nos asedia. Por eso Jesús dijo, si permanecen, sí, serán libres. Yo no quiero alejarme de la iglesia, ¿tú sí? Si lo hago, va a ser muy lamentable. Y no solamente para mí, sino para la esposa que Dios me prestó, los hijos que Dios me prestó. Hermanos, puede haber muchos lugares en los domingos para visitar, museos, teatros, estadios, lo que tú quieras, pero nada me va a ayudar como el venir a aprender de la palabra del Señor, porque yo necesito estar pegado a la vid que es Cristo el Señor. ¿Te das cuenta? El pecado nos asedia porque seguimos siendo pecadores. Y si alguien dice que no, cuidado porque le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y creo esto, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Hermanos, es muy importante entender la palabra del Señor y es muy importante que si queremos desarrollar los dones espirituales, estos dones que la iglesia debe abrazar constantemente, necesitamos entonces ser discípulos y necesitamos ser libres de las cadenas que muchas veces traemos arrastrando. No las vemos, hermanos, no las vemos, pero posiblemente se oyen que retumban en los pasillos de la iglesia. Posiblemente retumban ahí. Esas cadenas que decía del rencor, del orgullo, de jactancia, de soberbia. La cadena de no perdonar, dime si no es una cadena. Es una cadena terrible. Cuando tú no perdonas, estás ligada a la otra persona. Porque si la otra persona se mueve, ¿qué crees que pasa contigo? Tú te mueves. Si la persona dice,
te afecta y así sucesivamente. Pero cuando tú perdonas, esa cadena en el poder de Cristo se rompe. ¿Y qué crees? Puedes respirar. Porque eres libre. Eres libre. ¿Quieres entonces dar tus manos otra vez a la esclavitud? Porque ahí dice también, porque estaban en controversia con los líderes religiosos, y dice la palabra de Dios. 34, léanlo para que participen, por favor. Ajá. Todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es un esclavo. Es un esclavo del pecado. Si tú dices malas palabras, hermano, hermana, ahí hay una esclavitud. Si tú eres de los que en una situación familiar peleas constantemente, pues ahí tenemos un problema. Si estamos dando mal testimonio, somos una cosa en la iglesia y somos otra de afuera, ya tenemos un problema. Si tú y yo decimos tener fe en el Señor y no creemos en lo absoluto, ese es un problema. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Te das cuenta? Estamos en una situación en donde necesitamos pegarnos a la vid verdadera diariamente. Yo no puedo dar pasos sin el Señor, ¿tú sí? Y si los doy, ¿qué crees? Voy a tropezar, voy a caer, voy a batallar. Y me voy a llevar de encuentro a mis seres queridos. Y más aún a una congregación, hablando de una persona. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Bien, los dones que Dios nos ha dado son para ponerlos a trabajar en la iglesia. En Romanos capítulo 12, si son tan amables de seguir con su Biblia, dice ahí, déjenme llegar, por favor. Hay un momento en que se siente más friecito. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con prontitud o solicitud, y el que hace misericordia con alegría. La base sin duda es el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y luego dice el 10. ¿Lo leen, por favor? Si las cosas no las vamos a hacer bajo ese contexto del amor filial, ¿sí? Entonces vamos a tener un conflicto. Porque lo que yo haga lo debo hacer en favor o a favor de mi hermano y mi hermana que está en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Dios nos dice en cuanto a presidir. El don de presidir es alguien que está al frente, que no es el dictador, no es aquel que exige, es aquel que espera, aquel que ve, que observa, que aguanta, inclusive que sufre agravios. El que no busca lo suyo propio. El que se mantiene en un equilibrio de alguna forma y por la gracia de Dios. Porque no es fácil guardar los equilibrios. Hay veces que nuestras emociones y temperamentos nos sacan así rápido, hermanos. No tenemos que moverle mucho al agua para darnos cuenta de cómo somos a veces en cuanto al carácter o a las emociones. ¿Sí se han dado cuenta? A ver, ¿cómo podemos hacer enojar al hermano Rogelio? Denme una idea. Eddie, dame una idea. ¿Cómo lo hago enojar? Tengo varias. Pero dame una idea, ¿cómo lo molesto? Y el hermano está pensando no sé qué cosa, Yo que usted saliendo. Ese sería un motivo de decirle, Eddie, pues como que no me gustó tu risita, ¿verdad? Tienes varias cosas. Hermano, ya estoy amarrando aquí navaja, ¿se dieron cuenta? Sí. Y a veces estamos tan predispuestos que ni siquiera va por ahí.
Pensamos que los conflictos que hay son en contra mía y que todo el mundo está en contra mía. Es un problema. Tenemos que trabajar en eso, ¿sí o no? Sí, hermanos. Sí. Acuérdense, queremos disfrutar esa libertad que nos da el Señor cada día, cada día. Entonces, estamos hablando entonces, hermanos, de el don de presidir, y quisiera nomás subrayar en este tiempo que me resta acerca de ejemplos de quienes tienen ese precioso don de presidir, que están al frente, que guían, protegen, involucran, impactan a otras personas positivamente, ¿sí? Y aquí tenemos en la Biblia varios ejemplos. Vamos a ver en Mateo 20:25, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ir un poquito rápido ahí, por favor. Si hay algo que quieran compartirnos, díganos, hermanos, con toda confianza. En Mateo 20:25, voy un poquitito rápido, por favor, aquí nada más. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces Jesús, el primer ejemplo de alguien que es líder, que preside, sin duda es Jesucristo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Está hablando con sus discípulos porque había un problema entre los Jacobo y Juan también. No sé si estoy revolviendo esta historia, pero ¿se acuerdan cuando la mamá de ellos le dijo, Señor, que en tu reino se siente este a la izquierda y este a tu derecha? Y le dijo, no está en mí darlos. ¿No? Eso generó conflicto entre los discípulos. Y empezó la envidia, ¿por qué? ¿Por qué? Y empezaron por ahí a discutir. Pero el Señor con amor siempre les daba una respuesta. Y aquí les hace ver que los gobernantes actúan de diferentes maneras con tal de ejercer poder en las demás personas, porque esa es su función. ¿A poco no me van a decir si entra un político aquí a este lugar, no llamaría su atención? Imagínese, hermano, que entre el alcalde de Juárez, no diga el nombre, y que diga, vengo buscando al señor Rogelio para darle esto. Dígame si no. Es fácil, véngase por aquí, no se interrumpen los hermanos, vamos a ver qué me va a dar abajo. Y nada, que le va a dar una multa. Entonces, hermanos, entre vosotros, le dijo el Señor, entre ustedes, discípulos, no será de esa manera, no va a ser así. El que quiera ser grande entre ustedes, entonces va a ser el que sirva a los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esa es la base que debemos de entender en cuanto al don de presidir. Jesús es el mejor ejemplo, hermanos. En Lucas capítulo 6, versículo 31, en Lucas 6:31 también dice otra porción. Pero a vosotros los que oís, estoy en el 27, os digo, otra vez vean ahí algo interesante. ¿Qué cosa dice? Amad a vuestros enemigos, haced bien, ¿a quiénes? A los que os aborrecen, bendecid, ¿a quiénes? A los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y el versículo 31, hermanos, es la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? A veces somos muy selectivos en este aspecto. ¿Sí? Porque yo me puedo llevar bien con los que me tratan bien. ¿No te ha pasado eso? O sea, yo no me voy a llevar bien con Antonio porque Antonio siempre está peleando.
Y no lo voy a buscar. Y no lo voy a... No, ¿por qué? Porque siempre estamos peleando. No es cierto, es mi amigo. Pero hermanos, nuestra tendencia es siempre buscar con los que me llevo bien. ¿Y qué creen que de ahí surgen los llamados y muy mencionados grupitos? ¿Sí? Esa es una razón. No rompemos el molde de entender que somos hermanos, que somos familia, que somos diferentes, pero que podemos relacionarnos los unos con los otros y sobrellevarnos y amarnos y perdonarnos, entre otras cosas. Pero a veces decimos, no más mi grupo. ¿Sí lo han visto, hermanos? No más mi grupo. Tengamos mucho cuidado. La regla de oro, hermanos, es muy importante y nos dice, si amas a los que aman, ¿qué de más? También los pecadores aman a los que aman, y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También hacen lo mismo los pecadores. Dice el versículo 35, ¿me ayudan a leerlo? Él es bueno para con los ingratos y para con los malos. Y sed, pues, es un mandamiento, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre lo es para con nosotros. Porque Dios muestra misericordia cada día para nosotros, ¿sí o no? Y nosotros no queremos mostrar misericordia para con los demás. Antes nos convertimos en los jueces de todo mundo, sin entender que Dios nos muestra misericordia. Hermanos, dice la palabra de Dios, amad pues a vuestros enemigos. Qué tema tan importante esto de amar a nuestros enemigos, porque existe tanta confusión al respecto. Hermanos, hace algunos años alguien me decía, ¿por qué tú no muestras el amor hacia una persona que esa persona es alcohólica y esa persona necesita de tu ayuda? Y entre otras cosas me decía que por qué no mostraba yo amor. Y le decía, mira, es que hay que entender los contextos, hermanos míos. Los contextos nos van a disipar muchas cosas. Ese es otro problema. Pensamos que todo es igual y nada es igual. Y le decía, no, mira, en mi casa que es tu casa son bienvenidos. Pero no permito en mi casa que es tu casa a alguien que llegue en estado de ebriedad. ¿Sí? No lo permito porque yo ya viví esa parte en mi infancia. Y ahora que Dios me ha suplido una familia, ¿qué necesidad tengo de que ellos vean cuadros tal cuales? El amor, hermanos, no puede prescindir de la disciplina. Sabemos que el juez justo es Dios, pero el amor y la justicia de Dios no puede prescindir lo uno ni lo otro. ¿Dios es amor, hermanos? Qué bonito. ¿Pero Dios es justicia? También es justicia. En el asunto con nosotros, simplemente hay límites, disciplinas que se tienen que establecer por amor a los demás. ¿Amas a tu hijo? ¿Sí lo amas? ¿No le has dado una de vez en cuando? Digo, en el contexto, ¿no? Si ya está grandote, pues tampoco vas a andar ahí con la chancla veloz, ¿verdad? Pero ¿nunca le has llamado la atención a tu hijo? ¿Sí, hermanos? ¿O estoy en otro ambiente de que no, aquí no hay A ver, mínimo ayúdenme, por favor. ¿Cuánto le han dado una en la sentadera a su hijo? A ver, levanta la mano. Vámonos. ¡Oh, no, hombre, hermanos! ¡Qué tremendos son! Los voy a acusar con el DIF. ¿Sí? ¿Y sabes que eso lo hiciste porque lo odias? No, de ninguna forma. ¿Por qué lo hicimos? Porque el padre que ama a su hijo lo va a disciplinar, lo va a corregir. Y por eso, hermanos, el amor
hacia nuestros enemigos no es consentir lo que están haciendo, no es aplaudir lo que están haciendo. Eso no es, el amor a nuestro enemigo no tiene nada que ver con, bueno, pues es que hay que amarlo y le voy a permitir que haga todo lo que quiera. Eso no es amor. Eso es caos. ¿Sí? Eso es algo que ya va a salirse de control en algún momento. Es como si tú tienes un amigo. El que dice el hombre que ha de tener amigos, ha de mostrarse amigos. Y sabes que cuando un amigo sabe de ti que algo está mal en tu vida y no te lo dice, no es tu amigo. Porque un amigo te va a decir lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Ese es un amigo. Y si tú tienes la capacidad para escucharlo y entender, gracias porque me ayudaste, eso me ayudó. Estaba por otro canal, pero eso me ayudó. Esos son por eso se dice que los amigos se cuentan con las manos, así para los dedos, dicen, ¿verdad? Porque no todos, hermanos. Pero un enemigo, ¿sí? Amar a tu enemigo no es consentir lo que está haciendo de ninguna forma, ¿verdad? Si alguien tiene otro argumento, lo puedes compartir o sostener, pero siempre y cuando de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el liderazgo, hermanos, nos lleva por sendas a veces muy difíciles. Muy difíciles. Tienes que interactuar con muchas personas, con muchos pensamientos. Y se dice que cada cabeza es un mundo. Imagínate. Pero Jesús como líder, por excelencia. Apeguémonos a Él como líder. Veamos sus ejemplos. Aprendamos a amar como Él amó. Aprendamos a perdonar como Él perdonó. Aprendamos a orar como Él oró. Aprendamos todo lo que tenga que ver con el Maestro. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a desarrollar un don tan importante como el de presidir. Hay pastores como líderes también. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acompáñenme ahí, por favor. Y cada vez que paso por este tema digo, ay Dios, te ruego que me ayudes, por favor. Hebreos capítulo 13. ¿Están en esa porción, hermanos? Nomás para llamar su atención. En el versículo 1, ¿qué dice? Permanezca el amor fraternal entre hermanos, que permanezca, hermanos. Si esta iglesia ha de permanecer, es porque aquí pueden ver las personas que son discípulos del Señor. Y en esto conocerán que soy mis discípulos. Si tuvieran, ¿qué cosa? Amor, los unos. Mira, ahí está Cristo, decía esa predicación, hermano Oscar. Ahí está Cristo. Sí se ve Cristo. ¿Por qué? Porque se aman. Los veo que se aman. Hace años llegó una familia buscando una iglesia, no era la iglesia local, tenía dirección más para abajo. Pero llegaron, se quedaron. Y yo les pregunté, ¿qué fue lo que les llamó la atención para quedarse? ¿Cómo nos recibieron? El trato, al verlos, eso nos ayudó bastante. Se fueron por cuestiones de residencia, de trabajo, pero estaban muy a gusto y eso fue lo que se les quedó en el corazón. Se dice que la primera impresión jamás se olvida, pero imagínate que venga alguien por primera vez y nos ven gruñones, peleando, criticando, juzgando. ¿Sabes qué va a decir la persona? Ahí se ven. Mejor, ¿por qué? Pues yo vengo a buscar un oasis, vengo a buscar ayuda, vengo a buscar amor y no está Cristo ahí. Entonces, dice versículo de Hebreos 13, versículo... Ay, es que todo está muy bien, hermanos. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sí lo ven ese versículo, hermanos? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado, porque entendemos mal a veces. Una persona vio a un muchacho que no tenía trabajo
un desconocido totalmente, y dijo, la Biblia enseña que debo ser hospitalario y que a veces puede ser un ángel esta persona. Y tomando una porción como esta, hospedó al ángel y ahí lo tuvo durante un tiempo. Y el angelote no trabajaba, el angelote nomás estaba ahí comiendo y el angelote empezó a hacer de las suyas ahí y todavía se aferraba. Es que puede ser un ángel. Eso no es un ángel, hermanos. No torzamos las escrituras. Para empezar, con el debido respeto que me merecen y le merezco, yo no dejo entrar a mi casa, que es su casa, a una persona que no conozco. No sabes qué trae ahí en su mente. No lo sabes. Tenemos que ser prudentes, como serpientes y sencillos. No necesitas ser grosero. No necesitas ser hostil con la persona. Pero tienes que aprender a poner límites, hermano. Tenemos que aprender a poner límites. ¿Sí o no, hermano? Sí. No se trata de eso, hermanos. Es que aquí dice que es un ángel. No, pues yo no le veo ni las alas. Tengamos mucho cuidado con las porciones bíblicas. Tu casa debe ser un oasis, hermano. Tu casa debe tener privacidad. Tu casa debe ser un lugar en donde te sientas muy a gusto y que quieres regresar a tu casa, que ya quieres estar en tu casa. No descuides esa parte tan importante. Versículo 7. Léanlo, por favor. Porque estamos hablando de presidir. Juntos, otra vez. Acordaos. Hermanos, estos son los terrenos que no me gustan a veces tocar a mí, porque pues si por la gracia de Dios estamos al frente en una congregación, trato hasta donde me sea posible buscar algo que jale agua para mi molino, no sé si me explico. Es decir, muchos aprovechan estos versículos para buscar un beneficio del que sea, hermanos. Por ejemplo, dice aquí, acuérdense de sus pastores. Muchos utilizan versículos para imponer reglas, para imponer autoridad equivocada, para decir, denos, ayúdenos, ¿sí? O sea, para buscar que los reflectores se volteen inmediatamente y alucen en esta área, porque dicen, es que soy el pastor. Lo he visto, hermanos, lo he visto en los correderos de nuestro compañerismo, lo he visto. Y este don de presidir, quiero decirles que es muy probable que muchos pastores, y me puedo incluir, no tengamos el don de presidir. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Te fijas? Es un terreno muy hostil. Porque para poder medirte bajo esa perspectiva, tienes que entender los principios del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el don de presidir es un don espiritual que Dios le va a dar a su iglesia, al hermano, a la hermana. Y por ende, el que tiene el ministerio como el pastorado, la Biblia dice que el que anhela, dígalo, obispado, ¿es una buena obra? Claro que sí, hermanos, que es una buena obra, el que tú lo anheles, el que lo, sí, es una buena obra, de ahí que nuestros institutos puedan seguir adelante trabajando y que sigan más semilleros homiléticos, etcétera. Pero dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Hasta ahí todo está bien, hermanos. Pero ¿sabes que hay otra parte que dice? Pero es necesario. Y si buscas ahí en la carta a Timoteo, primera Timoteo 3, nos quedamos sorprendidos. Y yo digo, Señor, te ruego que me ayudes, por favor, porque para poder presidir en el liderazgo necesitamos tener bien arraigada tu palabra, bien arraigada tus principios, bien arraigado el cómo eres tú, Señor, para que no podamos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, porque dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron
la palabra de Dios. Pero vayan más abajo. ¿Qué dice? Vean esa parte. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Cada vez que llego a este versículo, créanme, hermanos, le digo al Señor, Señor, te pido que me ayudes, por favor, porque como dijo David, a veces no sé ni cómo entrar ni cómo salir, a veces no sé cómo gobernar tu pueblo. A veces le digo al Señor que me ayude, porque sé que por cada persona aquí presente Dios me va a demandar. ¿Por qué llegaste al ministerio? ¿Bajo qué circunstancias llegaste? Esas preguntas son importantes, hermanos. Y no para que mi fe mengue, sino para que yo me arraigue más en las cosas del Señor. Como una vez le dije al hermano César, ¿alguna vez pensó dejar usted el ministerio? Le dije al hermano César. Y dijo, sí, todos los días. Y le digo, a veces pasa eso. Le digo, no dudo de mi salvación, no dudo de esto, pero el presidir, hermanos, pone los estándares cada vez más altos y más altos y más altos. Porque las personas están observando no solamente la vida de un servidor, sino la vida de la esposa, la vida de los hijos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Y tal pareciera que a veces sobresale más un error que 100 aciertos. Pero a eso estamos expuestos. A eso estamos expuestos. Y por eso el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si estamos aquí es nomás por eso, por la gracia de Dios. Y le decía, sí, a veces lo pienso. A veces le digo, ¿por qué no levantas al hermano? ¿Por qué no levantas? Así como Moisés, te ruego que envíes al que tengas que enviar. Pero el hermano me dio una respuesta muy sabia. Sí, sí lo he pensado con mi cáncer. A veces ya le digo, ya no quiero predicar. Ya no puedo predicar. Y a veces me molesto. Pero sucede que al siguiente día, Él está ahí, dándome fuerzas para seguir adelante. Porque entiendo una cosa, el que me llamó a servirle fue Él. Y nadie más que Él. Y eso a mí me ayuda a seguir adelante, hermanos. Porque quien nos ha llamado a servir es Él. ¿Vamos a seguir hasta cuándo? Cuando Él diga, como Él quiera. Ruego sus oraciones para que podamos presidir como debe de ser. Y si hubiere algo por ahí en el corazón, estamos a su entera disposición para platicar, para ponernos de acuerdo. ¿Y por qué no decirlo? Y corregir mis deficiencias que tengo sin duda alguna. Hermanos, hermanas, el don de presidir es un don precioso. En esta iglesia yo veo mucho potencial para servir al Señor. Veo jóvenes, señoritas, decía el hermano Ávila, dirigiendo, varones como el hermano. Hay tanto potencial en esta iglesia del Señor. Y veo mucho el don de presidir. Sí lo veo. ¿De qué forma? En actitudes. Dios nos dé las fuerzas para pulir más esas actitudes. Este año se fue un siervo de Dios, el hermano Isaías Rodríguez. Ella estaba enfermo. Conozco poco de él, lo que he escuchado, pero sé que hizo una obra preciosa en el nombre del Señor. Tuvo sus aciertos, sus errores, sin duda alguna, pero terminó su carrera, hermanos. Terminó su carrera. ¿Conocí a su papá? No, pero conocí testimonios que me daba el hermano Oscar, porque él sí conoció al papá del hermano Isaías. Y eso para mí va quedando en el corazón de alguna forma u otra. Pastor Julio Montes, lo traté poco, pero cayó en mi corazón algo bueno de ellos. Y así puedo hablar. Hermanos, que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Y que los dones que Dios nos ha dado los pongamos en marcha, manos a la obra en la iglesia local. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice tu iglesia. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí. Necesitamos sabiduría,
porque solo no podemos. Alejarnos de ti, Padre, no sería favorable de ninguna forma. Antes bien sería hundirnos más en un lodo cenagoso de desesperación. Por eso te suplicamos que nos ayudes a cada uno de nosotros para seguir adelante en tu camino. Así en esa actitud, hermanos, habrá alguien con mano en alta, diga, yo le pido a Dios sabiduría para no alejarme de las cosas de Él. Yo reconozco, amén, que separado de Él, amén, nada puedo hacer. Amén. Yo reconozco, amén, amén, amén. Si no es su gracia, no es nada, amén. Yo reconozco, amén, que necesito seguir adelante, pero junto a Él, hombro a hombro, necesito de su fuerza y de su sabiduría. Amén. Bendíceles, bendícenos, porque todos te necesitamos. Gracias por tu iglesia, Jesús es el camino. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que esta tu iglesia pueda seguir firme a pesar de los conflictos que se tengan, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor, o hasta que tú nos lleves a tu presencia, pero que se haga siempre tu bendita voluntad. Sabemos que tu iglesia permanece porque está fundada en ti, Señor, y las puertas del Hades no prevalecen con tu iglesia. Ayúdanos entonces a buscar más esta semejanza en ti, Señor, que seamos como tú. Padre eterno, gracias. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos tocar el timbre. Hermano Rogelio, usted nos hace el favor de guiarnos en el versículo de memoria. Exactamente terminamos a la hora que es. Si pueden